Momento de ir a otro tema, como bien decíamos, el tema de la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? Responsable entre un 60 y un 80% de los casos de demencia. En nuestro país, 50.000 pacientes sufren esta afección. Y hoy nos acompaña justamente Henry Engler, que su historia personal, bueno, tiene mucha incidencia también en lo que fueron sus estudios en medicina y luego sus estudios también en el estudio del cerebro, valga la redundancia, y en hallazgos sumamente importantes en la lucha contra el Alzheimer, ¿verdad? Lo cierto es que él, por ejemplo, desarrolla una técnica conocida como tomografía por emisión de positrones que permitieron dibujar un mapa del cerebro humano y conseguir grandes avances en la lucha contra esta enfermedad. Hoy es investigador en el CUDIM y continúa con sus estudios sobre el Alzheimer y sobre todo busca capacitar a los médicos para que puedan difundir su hipótesis de que el Alzheimer se estaría desarrollando por una toxina amiloide que sería la causante de la enfermedad y por lo que para ellos es muy importante que los médicos estén al tanto y busquen detectarla para poder diagnosticar la enfermedad. Henry, muy bienvenido. Sí, Gracias bueno, por acompañarnos Soledad, esta gracias mañana. por la invitación. Un tema de suma importancia, tomando en cuenta además la cifra, ¿verdad?, de personas que sufren esta enfermedad o que tienen incluso posibilidades de manifestarla. Sí, simplemente una aclaración. La técnica ya existía de tomografía de emisión de positrones. Lo que hicimos nosotros fue desarrollar la manera de visualizar la toxina que se planteaba que era la causante de la enfermedad de Alzheimer. Porque cuando se hace la autopsia se encuentra la toxina. La ausencia de la toxina es como decir, bueno, no es enfermedad de Alzheimer. Entonces lo hicimos eso en el año 2012 en la Conferencia Internacional de Alzheimer. Hicimos el desarrollo de la técnica y yo mostré las primeras imágenes de pacientes con la presencia de la toxina que Alzheimer había descrito hacía, 100 años atrás. Tan importante el hallazgo que hasta casi que estuviste ahí por el Nobel de Medicina. Bueno, eso pero para fue que la más... gente dimensione un poco la importancia de todos estos estudios, ¿no? Es decir, no se puede negar la importancia del hecho, pero lo del premio Nobel fue mucho, me parece, de cuestión de propaganda, me parece, más de la prensa, porque se dio como sentado de que esto era tan importante que iba a tener el premio Nobel. Pero bueno, yo lo digo en todos lados de que no es así, porque para ser candidato al premio Nobel nadie sabe cuándo es candidato. Ni siquiera estando en Suecia, No, por supuesto, por cercanía. Que... Sí, lo más cerca que estuve del premio Nobel fue cuando estuve en Estocolmo. Claro, bueno. Henry, pero hay un hecho que también la investigación no ha cesado, por el contrario. En este momento estás en una nueva etapa, estás como investigador de CUDIM, ya no estás como director. Y concretamente, en esta época, porque mencionábamos un antecedente de hace algunos años, ¿cuáles han sido los avances más recientes en torno a la detección y tratamiento del Alzheimer? Sí, la hipótesis central del Alzheimer era que la toxina, el amiloide, le vamos a llamarle a la toxina, el amiloide causaba como una cascada de acumulación en el cerebro y llevaba a la enfermedad de Alzheimer. Esa hipótesis estuvo mucho tiempo y se ha tratado de bloquear la toxina con bastante pobres resultados. Hay que ver de que se produce un daño en el Alzheimer, que mueren las neuronas, y ahí estamos lejos de tener una cura para eso. Pero la posibilidad de detectar temprano el amiloide, la toxina, y luego ver si la persona tiene problemas de memoria además, esas dos cosas serían importantes para muy rápido en el proceso empezar a tratar de bloquear la enfermedad. ¿Y cuándo una persona estaría en condiciones, por ejemplo, de hacerse ese estudio como para poder prevenir, digamos, qué síntomas debería estar presentando, qué tipo de situación como para ser, ¿no?, motivo de estudio? Bueno, hay una fase que la describió un norteamericano, se llama Ronald Peterson, que fue el que hizo el diagnóstico de Alzheimer a Reagan. Él definió lo que se llama en inglés mild cognitive impairment, el déficit cognitivo leve. Ese déficit cognitivo leve pone la duda de si se está tratando de enfermedad de Alzheimer
o es otro tipo de cosa. Vivimos en una sociedad muy estresada, donde la pérdida de memoria no es tan rara. Uno se olvida de las llaves, de la hora que tiene que venir al canal de acá. Bueno, ese tipo de cosas hace de que de pronto la única manera de saber si estamos en pista de un Alzheimer es ver si está la toxina o no. Que eso lo hacemos ahí en el centro único, en el centro uruguayo de imagenología, ¿no? En CUDIM. Claro. Ahora nosotros vimos de que no progresamos como deberíamos haber progresado en la lucha contra el Alzheimer. Y nosotros, como hemos visto mucho a la toxina y cómo se presenta, estamos ahora en una pista un poco diferente, pero que muchos investigadores están señalando. Y es lo que entra por la nariz en las personas y por la boca, que es el nivel enorme de contaminación que producen los camiones, los ómnibus, los autos, los aviones, de la contaminación que se produce con los protectores, digamos, de cosechas, de frutas. Sí, los agrotóxicos. Sí, también. Entonces, en lo que se refiere a la contaminación de los vehículos, hay estudios que son conmovedores realmente, porque nosotros teníamos la pista, porque veíamos que se empezaba a formar la toxina en la parte de adelante del cerebro. Esa parte de adelante está pegado a lo que es el nervio olfatorio con el que nosotros sentimos los olores, que se ha dicho mucho, bueno, tanto en Parkinson como en Alzheimer, que empiezan a haber problemas del nervio olfatorio. Por ahí penetran micropartículas y nanopartículas, que son pequeñísimas, pero que están cargadas con montones de metales que no nos hacen ningún bien y que pueden entrar a ese nervio y de ahí empezar a desparramarse en todo el cerebro. Y lo que nosotros hemos visto es que la toxina esta sigue un poco la dirección de las fibras que van por el cerebro. Entonces pensamos que es un paso adelante, un paso para abajo, como yo digo, descender a un sótano, que es la enfermedad de Alzheimer. Ese es el primer escalón, digamos, que aparece. Y se ha visto, hay estudios muy importantes en Ciudad de México, por ejemplo, que han visto que cerca de las calles más traficadas, la incidencia de las demencias es más alta que en lugares que están... Fuerte, o sea, hay una ¿no? conexión, o sea, habría una conexión directa entre la emisión de esos gases, por la combustión, por ejemplo, de todo lo que es autos, camiones y demás, y algunos trastornos mentales. Sí, sí. Eso nosotros ya lo teníamos la sospecha hace muchos años, pero se han venido haciendo estudios ahora que muestran. En Ciudad de México, por ejemplo, es la más contaminada, una de las más contaminadas del mundo. Henry, en este caso hablamos de una población adulta, pero esto puede... sí, pero ojo, Por eso, esto puede llegar a impactar también a los niños que están igualmente expuestos. Bueno, mira que hicieron un estudio en Ciudad de México, que hicieron autopsias. Ojo que esto no es que digan, bueno, sacamos unas pruebitas y sacamos un resultado. Hicieron estudios con menores de 40 años a partir de lo más cerca a nacer que pudieron ver. Y esas personas murieron por causas que no tenían nada que ver con el problema del cerebro. Accidentes, otro tipo de enfermedad. Sí. Encuentran en un niño de 11 meses señas como en un cerebro que vemos cuando lo miran con el microscopio, un cerebro como de Alzheimer, con signos de cambio de tipo. Y el 99% de los que eran 203 personas que hicieron la autopsia, 99,5% tenían cambios que son compatibles con la enfermedad. Es decir, ellos no sufren, pero yo me digo, están en el primer escalón para abajo. Porque nosotros pensamos que después hay otros fenómenos que estresan al cerebro, que lo obligan a nuestras células a responder con más fuerza. Y Henry, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar algo que pudiera bloquear esa toxina en el cerebro? Bueno, el asunto es que lo que estamos estudiando nosotros ahora y que tratamos de ser prudentes para no entusiasmarnos demasiado, pero claro, nos entusiasmamos cuando vemos fenómenos. Esto lo hemos hecho en células animales, pero nuestros investigadores han visto de que la defensa que tiene el cuerpo contra las diferentes sustancias puede generar algo
que mata las neuronas. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de ver qué es esa sustancia, porque nuestros investigadores la han aislado en el cerebro. Y estamos tratando de hacer experimentos para ver, ¿es posible bloquearla, esa sustancia? Porque sería como que, bueno, si está el primer escalón de que está presente la sustancia, pero la persona no tiene problemas de demencia. De repente pasa 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Luego pasa algo. Hay bacterias y virus que tienen la misma vía de entrada, que pueden potenciar el efecto. Entonces la célula reacciona más. Henry, después de lo que fue tu periodo en reclusión, en cautiverio, vos experimentaste algo que si no es demencia, vos sabrás cuál es el diagnóstico a lo que llegaste, que está incluso retratado en el documental El Círculo de Charlo y Aldo Garay. Digamos, vos podrías dar fe de un caso en que se pudo revertir un cuadro, digamos, complicado. ¿Eso puede aplicar es decir, pacientes con signos de demencia pueden mejorar su condición más allá del tratamiento de la medicación por otras vías? Bueno, es diferente un poco de la demencia que está producida por cambios ya irreversibles. Claro. Porque esto es una psicosis. Claro. Es más de viste que las neuronas se van comunicando entre ellas y aparece un defecto de comunicación ahí. La falta de estímulos al cerebro hace que el cerebro crea sus propios. Y ahí, bueno, yo escuchaba voces y eso se revirtió cuando yo pude escuchar voces de verdad con las cuales podía comunicarme. O sea, cuando volvió el estímulo... Claro, y además yo hice un esfuerzo muy grande para no escuchar las voces. Claro. Porque las voces Vamos a recordar un poco tu historia, Henry, ¿verdad? Jefe militar del movimiento Tupamaros, eras estudiante de medicina, tenías 25 años cuando, bueno, fuiste detenido, apresado en el año 1972. 13 años estuviste aislado, sin estímulos para tu cerebro. Contanos el momento, obviamente que no hay uno, pero donde vos te das cuenta que si no haces algo, realmente la demencia te podía comer el cerebro, ¿no? Sí, ¿sabés qué pasó? De que yo estaba en San José y vinieron con un papel para darme un papel que yo tenía que firmar, no sé si era porque me iban a trasladar, y el papel decía, sufre de delirio psicótico crónico. Entonces eso a mí me chocó brutalmente y dije, ¿cómo que estoy loco? Entonces tengo el diagnóstico me han puesto el diagnóstico de loco. Entonces me negué a firmar el documento ese. Pero cuando se fueron empecé a pensar, ¿y si realmente estoy loco? Eso fue lo que me empezó a motivar a ver, y puedo encontrar una pequeña tabla que yo me pueda agarrar de que no sean locos y que... Bueno, se dio la casualidad de que lo único que me permitían, de toda la literatura que me podían permitir entrar, era la Biblia y el Libro de Mormón. Bueno, yo me aferré al Libro de Mormón de manera enorme y dije, voy a seguir al pie de la letra esto porque los mormones pueden ser raros al ver de la gente común, pero no están locos. Entonces estaré raro, pero no loco. Entonces, bueno, me metí mucho en eso y de ahí, bueno, luego derivé al estudio de la Biblia también, y eso me centró. Y el famoso círculo. Y el círculo, bueno, y aquel círculo de la pared donde eso fue antes de todo el periodo Saliste, te fuiste a Suecia. ¿Ya cuántos años tenías cuando retomas tus estudios de medicina? 42 tenía. 42. ¿Y te recibís en Suecia de médico? Me recibí allí de médico, sí. ¿Y te especializaste allí también en imagenología y neurología? Sí, en la parte de medicina nuclear, enfocado a la parte de neurología. Y Henry, ¿cuánto influye también en este asunto del Alzheimer todo lo que tiene que ver con el estímulo al cerebro de forma permanente? Y ahora hablemos de todos nosotros en la vida cotidiana, claro, ¿no? El generar nuevos estímulos, el cambiar nuestras rutinas, el desafiarnos, ¿verdad?, intelectualmente para prevenir la enfermedad. ¿Incide realmente eso? Incide enormemente, ¿no? Es como que las neuronas, o bien se reclutan más neuronas, o se hacen más potentes las neuronas. Es totalmente imprescindible, ¿viste?, el estar continuamente ejercitando, no sé, palabras cruzadas. Yo soy muy hincha de los rompecabezas, de esos de 1000, 1500 piecitas. Todo eso
estimula y desestresa. Te está tocando partes del cerebro que de repente están inactivas y que se pueden incorporar y ayudarte. Entonces se sabe, viste, que por ejemplo, los que estudian mucho desarrollan la enfermedad de una manera mucho más lenta. Claro. Henry, estaba pensando, hoy por hoy también accedemos a una capacidad de acumular tanta información y tantos datos que quizá otras generaciones no tuvieron. Sí. ¿Esto puede ser a la larga positivo o por el contrario llega un momento que es como la saturación en un disco duro? Exacto. Llega un momento que nos llenamos y tenemos que vaciar la papelera de reciclaje. Sí, porque es un problema de nuestro tiempo, ¿no? Y yo lo sufrí también. Yo estaba trabajando, por ejemplo, pongo el ejemplo, 100% trabajaba. Al mismo tiempo me estaba doctorando con una tesis de doctorado complicada. Y cuando me terminé por doctorar, arranqué con el CUDIM. Tenía todas esas... Bueno, me agarré una depresión truculenta, que me costó salir después de la depresión. Y es porque el cerebro, no, es mentira de que es que puedes meterle todo lo que se te antoje y el cerebro va a quedar contento. Hay el estrés que a uno somete al cerebro, que quiere hacer esto, pero tengo que hacer lo otro y ando corriendo, es tremendo para el cerebro. Y además cuando colapsa esa parte del cerebro, lleva un año y medio o 2 años volver lentamente a la normalidad. Perdóname, Sole, ¿qué síntomas tuviste en ese momento, más allá de, obviamente, de percibir la depresión? Bueno, y pérdida de memoria es uno de los síntomas. Negatividad, estás haciendo las cosas pero son mecánicamente, sentís angustia, dificultad para concentrarte. Yo veía un artículo científico y me venían ganas de vomitar. Entonces, viste, o sea, es como el cuerpo una defensa, reaccionaba sí, también, es una defensa, ¿no? como diciendo, bueno, se te fue la mano, ahora trata de tranquilizarte. Y pienso también en los trastornos del sueño, ¿no? Sí. Que hay mucho también Sí, hoy, ¿no? sí, De sí, gente que se automedica, de niños Sí. también, incluso con trastornos. El tema de las pantallas, de la hiperestimulación. Eso es tremendo. ¿Qué está produciendo todo eso? Fíjate, ¿no? que, bueno, yo no sé cuánto han investigado, pero por ejemplo en Finlandia estaban planteando que la disminución de la natalidad la vinculaban a los dispositivos. A los teléfonos, ¿no? ¿De la fertilidad, digamos, o de la No, cantidad de niños en la familia? Es la cantidad de niños que está disminuyendo. Se está dando en otros países también. Y están viendo cuál es la relación común. Muchos han planteado, bueno, viste que es algo que te absorbe de tal manera que el interés sexual, digamos, se va quedando, Claro, se va se va quedando. postergando. En el país de Madrid salió un informe este fin de semana que en España este año ya fueron más las muertes que los nacimientos. Qué fuerte, ¿no? Sí. Ahora, Henry, a mí me quedé igual un poco choqueada con eso que contabas de lo que es la contaminación que inhalamos, pienso que comemos y que también está afectando nuestra capacidad, nuestro cerebro y el día de mañana está desarrollando este tipo de enfermedades. Claro, ¿Y todo qué podemos el organismo hacer en un mundo donde, bueno, la contaminación es un hecho de la realidad, donde los alimentos que comemos nos dan miedo también, no queremos ni saber algunas cosas justamente para no vivir en la paranoia? Sí. ¿Qué pasa con toda esta situación? Me dijo una amiga en Estocolmo, me dijo, mira, vos sabés que me olvidé, me fui un año para el exterior y cuando regresé me di cuenta que había dejado un tomate dentro de la heladera. Y seguía intacto. Y lo abro y el tomate estaba... Sí. ¿Cómo puede un tomate aguantar un año en una heladera? Bueno, algo tiene que tener ese tomate que mata todo lo que es vida, ¿no? ¿Y qué recomendación para nosotros mortales? Bueno, a mí me parece que tenemos que hacer, el cambio es profundísimo, es el cambio que hay que hacer. Porque viste que la tendencia es acumularse en ciudades. Las ciudades esas es el punto de contaminación que no solamente es la enfermedad de Alzheimer. Pensamos que hay otras enfermedades que están vinculadas también a esa... Porque viste que aparecen en determinado momento del desarrollo del hombre, empiezan a aparecer estas enfermedades que está asociado de la mano con el industrialismo. Ahí aparece el Parkinson. Viste, el desarrollo que ha tenido la esclerosis múltiple está muy ligada a la última etapa esta. Y que, por ejemplo, me leo que en la India, en 26 años, se duplicó la causa de demencias.
Viste que es algo que vos decís, no se duplicó la población de la India en estos años. Y en ese caso se da la prevalencia en grandes centros poblados. Claro, son los centros poblados y el estudio que es importante, que lo hicieron en Canadá, imagínate que son 243.611 pacientes, gente con demencia, que estudiaron su vinculación, ¿viste? ¿Qué representación tenían respecto a calles muy transitadas? Claro. Bueno, mirá que se iban, viste, multiplicando eso de una manera increíble, cuanto más lejos caía la frecuencia de la demencia comparado con los que vivían ahí. Eso lo publicó The Lancet en el año pasado. Henry, se cumplieron 10 años este año del estreno del Círculo. Sí. Y recién cuando lo mencionamos, quizá vale la pena repasar qué fue el Círculo para vos, porque quizá cada quien tenga una especie de tabla de salvación de la que agarrarse cuando, por ejemplo, se vea desbordado por esos problemas, por esa angustia, por esa percepción de no estar, digamos, en sus cabales y en el centro. ¿Qué era el Círculo, si podemos, digamos, describirlo de alguna manera? ¿Tú me dices el círculo de la pared? El Círculo de la pared. Bueno, el Círculo de la pared, viste, fue que yo pensé que la angustia que tenía encerrado estaba asociado a mis recuerdos. Pues yo no los veía, los recuerdos, yo no estaba viendo qué es lo que pasaba. Entonces lo que traté de hacer es de ver si yo podía ver en un punto imaginario mis recuerdos, tratar de qué está pasando en mi cabeza, qué fotos estoy viendo. ¿Y qué había en ese círculo, Henry? Bueno, al principio eran como remolinos que pasaban. Cuando empecé a dejar de comer, los remolinos empezaron a aclararse y eran imágenes casi todas asociadas con mi familia, con mi niñez, con Paysandú, donde yo vivía, la casa de enfrente. Empecé a ver esas imágenes que caían y venían como enganchadas con otras. Bueno, lo primero fue desenganchar las imágenes. Tuve que tratar de que cuando caían esas imágenes, sacarlas de la cabeza y dejar en ese lugar solo lo que quería pensar. Y eso es muy difícil al principio, porque se te va la mente para tal lado y de repente estás pensando en otra cosa, pero el día que pude tener frenado eso, se terminó la angustia. Y Henry, después de haber estado 13 años en una situación absolutamente límite, recuperar tu vida, irte a vivir a Suecia, ¿qué hace el cerebro con situaciones tan traumáticas? ¿Las bloqueaste? ¿Podés recordar? ¿No querés recordar? ¿Cómo es el funcionamiento de tu cerebro, tú que además sos experto en esto, con respecto a esas situaciones traumáticas? Sí, yo me he dado cuenta de que el cerebro nos hace todo, a todos, nos hace el mismo acomodo. Viste, si tú viviste algo horrible, lo empieza a suavizar y lo pasa de categoría horrible a menos horrible y pasan un par de años y es aceptable. Y que lo podés volver a pasar incluso. O sea que te va cambiando la realidad. Pero también noto de que el problema de la memoria humana, viste, va cambiando también con los años. Va siendo selectiva. Eso que nosotros decimos, la realidad fue así, así, y la escribió fulano. Pero viste que eso va cambiando, porque la mente además va encontrando cuestiones que la satisfacen y carga, viste, las opiniones. Entonces es muy difícil, pero yo me di cuenta que suavicé todos esos fenómenos cuando la película esta de 12 años, yo no la quería ver a la película, La noche de 12 años. No la quería ver. Pero una periodista de O Globo que quería entrevistarme me la mandó a la película. Y dije, bueno, la soportaré, esto me va a revivir. Pero me pareció que no era tan dura. E incluso, viste, me pareció que las celdas eran bastante lindas. Esas celdas que bueno, la película, claro, la película permite también poner como varios escenarios paralelos, lo cual también es un descanso para el espectador. Pero qué fuerte, ¿no? Que no es tan chocante la película como yo pensé que si empiezan a mostrar aquello. Igual el momento de la liberación de los rehenes me imagino que habrá sido especialmente emotivo. Henry. Sí. Por supuesto, y muy buenos actores además. Sí, está siendo destacado eso. Henry, me imagino que estarás al tanto de las investigaciones del científico uruguayo Mauro Costa Mattioli, oriundo de Tala, que desde hace un buen tiempo está trabajando en Estados Unidos, y de hecho, Búsqueda Publica, días atrás, el científico uruguayo probó beneficio de tratar el autismo con una bacteria, o sea, tratar desde el intestino
temas que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Te quería preguntar si habías estado al tanto o conocías el trabajo de Costa Mattioli. Sabes que en autismo nosotros no hemos profundizado dentro del campo, eso sí lo hicimos en Suecia, pero acá estamos pensando, yo te comentaba, retomarlo. Claro. Ahora, como estamos hablando del olfato y la nariz, la otra vía débil que tenemos es el intestino delgado. Estas partículas que hablábamos nosotros se meten por el intestino delgado, atraviesan la pared del intestino y entran por los pequeños nervios que vienen desde el cerebro, porque el intestino está controlado por el cerebro. Se llama vago el nervio más importante que tiene, y por ahí pueden partículas ingresar adentro del cerebro. Hacen un largo trayecto a contracorriente y se meten dentro del cerebro. Pensamos que en la enfermedad de Parkinson eso es posiblemente la vía de que estas partículas, no solo por el olfato, que lleguen la conexión, por ahí. ¿No? Sí, sí que estamos muy expuestos, hechos de una manera que estamos expuestos a esto. Entonces todo lo que tiene que ver con, para ir redondeando el tema del Alzheimer también, el efecto hereditario, digamos. Sí. Si estamos hablando de una toxina, estamos hablando de una contaminación que inhalamos, que absorbemos, que está afectando también. Entonces, ¿se puede seguir creyendo de que el componente hereditario también es fuerte en este tipo de enfermedades? Sí, si nos concentramos en Alzheimer, están las dos partes. Hay una forma hereditaria del Alzheimer, que no es la mayoritaria, pero no sabemos por qué. Te pongo un ejemplo que está muy cerca, es el síndrome de Down, viste que es la trisomía de un cromosoma número 21, que tiene un defecto que hace de que ellos, cuando son muy jóvenes, alrededor de los 30 años, desarrollan la toxina y hacen un desarrollo de Alzheimer. Es decir, que la parte de nuestros genes tiene también no sabemos por qué se produce esa trisomía, pero también está dentro del panorama. Luego lo que llamamos enfermedades esporádicas, que suceden y nadie sabe bien la causa, estamos apuntando nosotros a que la contaminación esta tiene una enorme importancia en el desarrollo de varias enfermedades pulmonares, del cáncer, de las demencias. O sea, viste que nos está... la manera como vivimos, amontonándonos en las ciudades, tiene su precio. Es un precio altísimo que estamos pagando. Bueno, con esto nos vamos despidiendo de un tema apasionante, igual, porque estos descubrimientos sin duda que van marcando también la pauta del estilo de vida y de la calidad de vida que también tenemos en estos tiempos. Porque imagínate todo el territorio que tiene Uruguay, que lo podríamos y qué suerte que somos pocos. Y que podríamos hacer nuestros plantíos ahí, no echarles ninguna porquería, dejar que algún gusanito se meta, tiramos 3 o 4 y nos comemos el resto. Pero viste que el cambio de mentalidad que se sigue es impresionante. Y entonces el temor entre este mundo, que además se está virtualizando y la gente está perdiendo el contacto con la realidad. Viste, todo es virtual y es lindo, pero cuando tenés que vivir la vida, ¿qué pasa con tu cerebro? Claro. ¿Viste? ¿Qué pasa con la depresión? Cuando vos estás confrontado con la realidad que no es virtual y bonita siempre. Doctor Henry Engler, un placer, como siempre, de charlar con usted. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Volveremos a hablar a medida que sigan desarrollándose estas investigaciones. Cuando publiquemos, los informamos, porque vamos a tener mejores resultados de esta sustancia que estamos investigando. Estaremos atentos. Henry, gracias por habernos acompañado.